emociones. 12:09, estamos de regreso en Siempre en Casa. Soy Diego Pajares Herrada e iniciamos una nueva hora de programa en RPP Noticias. Estás escuchando RPP, la voz de todo el Perú, en Lima y en todas las regiones. Hoy vamos a continuar aprendiendo después de, ¿no? Ya estamos a la hora del almuerzo, después de haber probado nuestra carapulcra, ¿no? Nuestra carapulcra chinchana aquí, con Cucho, en nuestra secuencia La Divina Comida. Vamos a hablar de educación, porque a más de uno le debe haber pasado que tiene hijos en edad escolar, ¿no? De repente tienes hijos en edad escolar y te es complicado. Te es complicado que terminen con éxito la escuela. Hay que estar de repente poniéndole profesores de refuerzo porque lo del colegio no es suficiente. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros hijos a tener o a terminar con éxito la escuela, el colegio? Vamos a conversar con Alberto Almendres. Él es especialista en educación y CEO de Aprendia. Aquí ya tenemos en línea a Alberto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes y buenas tardes a los oyentes. Bien, ¿cómo podemos ayudar en principio? ¿Cuál es el ABC, digamos, de cómo podemos apoyar a nuestros hijos en el colegio? A veces puede ser muy complicado para los padres acercarnos a ellos. Lo que les enseñan hoy día ya no es lo que nos enseñaban hace 20, 25 años atrás y queremos usar esas mismas metodologías. ¿Cuánto ha cambiado y cuál es la mejor manera de acercarnos a ellos para que puedan tener éxito en la escuela? Bueno, a mí me gustaría poner un contexto, claro, para que pudiéramos un poco articular cómo está el Perú. El Perú viene de estar 700 días en virtualidad. 700 días, uno de los países con más virtualidad en el mundo. Es cierto. Son casi 2 años y, lógicamente, pues los estudiantes y los profesores, los docentes, pues han tenido que adaptarse a un modelo nunca visto. Nunca hecho o hecho muy pocas veces. ¿Qué pasa? Que este año, a partir de marzo, empezó el colegio, ya estamos casi terminando, estamos a falta de 2 meses escasos, 2 meses y medio, y lógicamente los colegios han estado viendo, los colegios, los padres de familia y los alumnos han estado viviendo una situación de adaptación, se han tenido que adaptar, y se han tenido que adaptar a un momento diferente. Incluso cuando han llegado al colegio, pues les faltaba rodaje a los docentes y a los alumnos, a todos les faltaba rodaje. Así es. Y eso, lógicamente, pues ha tenido que articular una forma de trabajo distinto, incluso para los padres de familia. Con lo cual, los padres de familia se han visto que durante los primeros meses, marzo, abril, mayo, estaban muy preocupados sobre el virus, la mascarilla, si hay, no sé, alguien con COVID. Y en estos meses siguientes pues han tenido que iniciar los aprendizajes, ¿no? Y bueno, se han dado cuenta que en algunos casos pues hay un retroceso en el aprendizaje. Un dato, me gustaría poner otro dato. El Perú ha retrocedido 10 años en su proceso de aprendizaje. Es decir, hemos vuelto a la casilla de salida. Es como en un juego, volvemos a la casilla de salida. Eso nos ha ocasionado la pandemia y tenemos 10 años de retraso. Tenemos que volver ahora a recuperar esos 10 años. Pero claro, no los podemos recuperar en 8 meses. A eso quería ir, ¿no, Alberto? Es decir, en ese contexto tan difícil y duro realmente que has descrito y que es cierto porque son cifras, porque lo vivimos en el Perú, ¿qué podemos hacer los padres para que nuestros hijos lleguen a nivelarse, es decir, o alcancen cierto nivel? Porque esto incluso, Alberto, no me dejarás mentir, ha tocado a los más pequeños, ¿no? Aquellos que salían de repente del nido, que estaban en inicial 4 o 5 años y que tenían que hacer, por ejemplo, aprender a escribir y pasaban a primero de primaria. Esos conocimientos van a ser más difíciles de todas maneras. ¿Cómo como padres, o qué herramientas tenemos como padres, qué deberíamos tener en cuenta para poder ayudarlos y apoyarlos a mejorar? Tienes razón, Diego, en el sentido que muchos niños de primaria, por ejemplo, se olvidaron. No es porque no estudiaran, es que se olvidaron lo que habían estudiado, bueno, y lógicamente, pues, y lo aprendido, ahora lo han tenido que recuperar. Como padres de familia, o desde el punto de vista de padres de familia, que los chicos, las chicas han empezado
y han trabajado durante este año, yo creo que lo que tenemos un poco que mirar es no intentar que regresen o que tengan el mismo nivel o los mismos niveles que tenían. No. Lo que hay que hacer, yo creo que es construir. Es como cuando una casa, pues hay que volver a hacer las estructuras, hay que volverlas a poner sólidas para volver a empezar a construir en el futuro. Creo que en vez de intentar llegar a todo es priorizar, por ejemplo, en los casos de primaria, en los niños y niñas de primaria, pues priorizar lo que son letras y números, es decir, la lectura, lo básico para construir la estructura y para que el año que viene puedan subir ese segundo escalón, ¿no? O sea, mi modesto consejo, mi humilde sería, de aquí a final de año, es sobre todo leer, esforzarse mucho y recalcar mucho como padres de familia el punto de la lectura, toda la parte numérica, que haya esos programas de nivelación que algunos colegios y algunas escuelas están ofreciendo, acudir a ellos, es decir, los chicos y las chicas deben ir a esos programas, que es bueno que vayan. Yo sé que a veces para los padres de familia es duro, pues porque tienen que trabajar, porque es difícil conciliar, porque es difícil llevarlos, claro, pero creo que eso es importante, ¿no? Sobre eso quería preguntarte, Alberto, porque cuán importante es la labor del padre y la madre en un contexto pues, en el que, como tú bien dices, tienen que trabajar a veces y el poco tiempo que tienen, ¿cuál es el máximo aprovechamiento que le podemos dar? Te dejo esa pregunta, por favor, te pido que me esperes, te quedes en línea unos minutos. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y me la respondes después de la pausa, ¿te parece? Ya regresamos con más en Siempre en Casa. Y ya estamos de regreso en Siempre en Casa. Estamos conversando con Alberto Almendres, especialista en educación y CEO de Aprendia. Alberto, te había dejado una pregunta antes de irnos al corte porque estamos hablando acerca de cómo apoyar a nuestros hijos a terminar con éxito el colegio, ¿no? Hemos descrito este escenario post-pandemia en el que se ha perdido, hemos sufrido la pérdida, digamos, de mucha interacción, de muchos aprendizajes, sobre todo en los más pequeños, Alberto. Y te decía que los padres, pues, la gran mayoría, los que nos están escuchando en todo el Perú y los que nos están viendo a través de la multiplataforma de RPP Noticias, no tienen mucho tiempo, ¿no? Trabaja todo el día, se va muy temprano, regresa muy tarde en la noche, por lo general. Los niños se quedan de repente con un tío, tía, abuelo, abuela. ¿Qué pautas les podemos dar a los familiares, no solamente a los padres, sino a los familiares de los pequeños que están, sobre todo de repente los que están en primaria, ¿no? Para que aprovechar y para mejorar y para elevar ese nivel que lamentablemente retrocedimos con la pandemia? Sí, tío. De hecho, lo que tenemos que ver es, hablamos de Perú, de las circunstancias de las familias de Perú, y lógicamente yo que he vivido la pandemia allí en Perú, estoy en Perú y sé lo que han sufrido, lo que sufren, pues lógicamente hay que adaptarse a las circunstancias. Yo sería sencillo. ¿Qué puedo recomendar para niños de primaria, niños y niñas de las familias que a veces no tienen tiempo, no tienen recursos, no tienen conectividad, o sea, a su realidad? Pues, por ejemplo, cosas sencillas. De aquí a final de año, pues leer con ellos, aunque sea 20 minutos, no más. Si a veces la lectura que sea buena, de calidad, es suficiente que tenga 20, porque de esa forma, además, los niños interactúan con su papá, con su mamá, o con su tío, o con su abuelo, o con su tía. Es decir, que puedan leer. Para un niño de primaria es muy importante. De hecho, la UNESCO, por ejemplo, pues denomina la pobreza de aprendizaje, pues que todos los niños estén escolarizados y que lean un texto apropiado para 10 años. Entonces, un niño tiene que leer. Otro elemento sencillo, repasar las tareas. Yo sé que los papás no pueden todos los días. Al menos un día a la semana o 2 días a la semana, un rato, porque es una manera de acercarte y de conocer qué está haciendo. Que te pueda contar tu hijo o tu hija en qué está trabajando. A lo mejor es un trabajo de ciencias sociales, a lo mejor es un trabajo de ciencias, a lo mejor es un sencillo dictado o una lectura, pero poder interactuar para conocer cuál es su nivel, es decir, que el papá pueda, o la mamá, o los dos, o el abuelo, puedan interesarse sobre qué es lo que están haciendo. Yo sé que las competencias digitales todo el mundo habla,
pero hay muchas personas que no tienen dispositivos o que no tienen conectividad, entonces no podemos estar hablando de cosas muy sofisticadas, tenemos que hablar claro, de cosas sencillas. Estamos hablando de interacción, básicamente, Alberto. O sea, efectivamente, de algo tan simple como llegar y tener 10 minutos, 20 minutos de tiempo para sentarnos con nuestros hijos antes de dormir tal vez, porque llegamos muy tarde, y poder leer junto con ellos e interesarnos. Con eso ya estamos haciendo bastante, imagino. Sí. Con eso estamos reforzando su aprendizaje en el fondo, porque lo que les estamos es interesándonos qué le pasa, qué va, qué está haciendo. Yo no le pido al papá que sea docente, los docentes lo hacen muy bien. Claro. No le pido que le enseñe, sino le pido que interactúe de tal manera que le pueda hacer ese pequeño seguimiento de aquí a final de año, de tal manera que lo acompañe sabiendo, ojo, todas las circunstancias que viven las familias y que viven los estudiantes, que lógicamente pues están ahora en un momento, después de la pandemia, pues un poquito algunos cabizbajos, con impactos socioemocionales, no han estado conviviendo con otros chicos y chicas. De hecho, se ha visto en los últimos meses como ha habido incluso problemas de bullying. Ha salido en las noticias, lo hemos vivido todos. Entonces, es una manera sencilla, vuelvo a decir, estoy poniendo fórmulas sencillas que quizá tengan acceso a las familias normales. No ir a lo sofisticado porque si no, no vamos a atender. Es decir, los niños necesitan a veces cosas más fáciles de lo que nosotros creemos, ¿no? Y yo, un poco eso es una modesta recomendación a un papá de familia o una mamá que me esté escuchando y que pueda decir, oye, ¿qué me está diciendo Alberto? Pues hombre, esto es sencillo, leer 20 minutos los tengo todos los días. Totalmente, porque además hay que tener en cuenta la realidad en el Perú, Alberto, y tú lo has mencionado. ¿Para qué vamos a recomendar? Suban esta plataforma, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando un gran porcentaje de peruanos no tiene acceso a Internet, lamentablemente, sí. ¿no? Alberto, tú como CEO de Aprendia, ¿tienen algún método especial, digamos, que pueda ayudar a los padres en esta labor? Yo lo que he intentado hemos intentado ser sencillos. Yo creo que los colegios o los docentes, los padres de familia, los alumnos necesitan contenidos sencillos para primaria, sobre todo para incidir en lo importante que son las matemáticas y la comunicación. Las familias están económicamente además afectadas, con lo cual hay que intentar que los papás tengan contenidos de calidad, con herramientas accesibles, digitales, que se puedan, por ejemplo, ver en un celular, que es lo que todo el mundo tiene. Cualquier persona del Perú tiene un celular. Sí. Unos tendrán más datos, otros menos datos. Pero creo que tenemos que buscar fórmulas sencillas y desde Aprendia lo que hemos intentado es dar sencillez, llegar a las escuelas con sencillez y además con un elemento muy importante, es participando de las experiencias de aprendizaje que es lo que hemos vivido ahora. Es decir, las familias hemos tenido 700 días a los niños en casa. Algunos han tenido que aprender de lo cotidiano. ¿Cuál era lo cotidiano? Pues a lo mejor en su casa tenían un cajón con cosas dentro. Pues han tenido que explorar, porque el docente no tenía otra forma de interactuar con ellos. Pues nosotros lo que hacemos es darle la vuelta a esa experiencia de aprendizaje y ponerla en positivo. Oye, si ya lo habéis hecho, no lo perdamos, no perdamos lo antiguo y sobre todo seamos sencillos y esos 10 años que hemos reducido no podemos recuperarlo en un año. Es imposible, es inviable. Es algo constante. Necesitamos otra temporada. Y me quedo con algo muy importante que has dicho, Alberto, que es la interacción, ¿no? La interacción, que los padres se den tiempo de repasar un tiempo mínimo, ¿no? No estamos hablando de 20 minutos de unas cuantas veces a la semana, de interesarnos, y con eso ya podemos hacer bastante, como tú bien lo has señalado. Alberto Almendres, especialista en educación y CEO de Aprendia, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a los oyentes. Muy bien, ya sabemos entonces que debemos pasar tiempo con nuestros hijos porque la pandemia ha dañado nuestro tema educativo y es importantísimo estar atentos con eso. Son las 11:29 y les recordamos que hay una convocatoria abierta para la mayor exhibición de diseño del continente, el Perú Design Bienal 2022, que tras la exitosa edición especial bicentenario del 2021, la Perú Design Bienal, la Bienal de Diseño del Perú, promovida por la Asociación Peruana de Diseño, lanza su convocatoria para la edición 2022. Atención.
Podrán participar empresas, instituciones, profesionales y futuros profesionales del sector diseño, así como agentes internacionales de las industrias artísticas, creativas y culturales del mundo. Atención con las categorías, porque entre ellas, las que se presentan este año, están diseño de identidad, diseño editorial, diseño de packaging, diseño de productos, diseño de servicios, diseño de UX y UI, ¿no? User Experience, ¿no? Expresión del usuario, ¿no? Diseño tipográfico, social, de interiores, industrial, textil, de moda y diseño de póster e ilustración. Las postulaciones podrán realizarse a través de la plataforma web labienal.p/opencall 2022, en donde se podrá visualizar en tiempo real todas las convocatorias vigentes. La fecha de recepción permanecerá abierta hasta el 25 de octubre. Hasta esa fecha tiene para inscribirse en esta convocatoria. Son las 12:30, vamos a escuchar los titulares de la media hora y ya regresamos con Siempre en Casa.